Hola a todos, espero que estén muy bien, solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 13. Repercusiones. El mundo mágico estaba conmocionado. La noticia de la brecha de seguridad en Hogwarts se había extendido y los padres preocupados acudían en masa al colegio para asegurarse personalmente de la seguridad de sus hijos. Especialmente los padres de los alumnos de Hufflepuff heridos no dudaron en ir por la red Flua Hogsmeade y caminar hasta el colegio. Hagrid había recibido órdenes de enviar a los padres directamente con las profesoras Sprout y McGonagall. Los recibió en la puerta y les informó sobre esto, y muchos asintieron agradecidos. Las dos profesoras reunieron a los padres en sus oficinas en grupos de un máximo de 8 y les informaron sobre la situación antes de llamar a sus oficinas a los niños que habían venido a ver. El colegio había habilitado una sala de reuniones para las familias, con té y galletas a su disposición. La mayoría de los padres se sintieron aliviados al descubrir que sus hijos no habían resultado gravemente heridos. La mayoría de los alumnos heridos presentaban moretones y rasguños. Nada preocupante. El impacto del ataque del troll fue peor que cualquier otra cosa. Los que tenían huesos rotos ya habían sanado. Por suerte, Madame Pomfrey era una de las mejores en el campo de la sanación de traumas. La gran práctica del entrenamiento de Quidditch la obligaba a estar a la altura. Los más afectados fueron Nimadora Tonks y Gawain Robards, dos alumnos de séptimo año. Ambos aspiraban a convertirse en aurores y tenían buenas posibilidades de entrar en el programa. Ambos habían estado al frente del grupo intentando hacer retroceder al troll y cubriendo la retirada de los demás Hufflepuff. Habían tenido bastante éxito, pero la resistencia mágica de la piel del troll dificultaba enormemente un contraataque efectivo. Y no tenían los medios para dañarlo con armas contundentes ni para atraerlo con ilusiones. Esas eran las formas habituales de lidiar con un troll. Pero quedar atrapados en el pasillo y tener que proteger toda la casa, por no mencionar que ver al troll había causado pánico entre los demás estudiantes, había sido su perdición. El troll, en un ataque brutal, blandió su garrote salvajemente a su alrededor y arrolló a los estudiantes que intentaron detenerlo. Ambos estudiantes sufrieron fracturas, una conmoción cerebral, varios hematomas importantes y, en el caso de Robard, Madame Pomfrey tuvo que evitar que se asfixiara, ya que un desgarro le atravesó el pulmón. Afortunadamente, lo detectaron rápidamente y ella lo curó. La escuela podía estar contenta de que solo 3 estudiantes resultaran tan gravemente heridos. Las lesiones de Harry Potter, salvo la conmoción cerebral, aunque dolorosas, no eran tan graves. La fractura del brazo era sencilla y se la curó en un minuto. El esguince de tobillo también fue fácil de curar. Con un día de descanso, estaría como nuevo. La única razón por la que necesitaba quedarse unos días era la conmoción cerebral, ya que con las lesiones en la cabeza no se jugaba. Así que todos los padres que vinieron a visitar a sus hijos, excepto los Tonk, los Robard y los Brackwood, fueron dirigidos a la sala de reuniones para pasar un rato con ellos y calmar sus emociones. La profesora Sprout condujo a los 3 grupos de padres, con Jessica Brackwood mostrando claros signos de embarazo, a la enfermería una vez que los demás padres fueron atendidos. Madame Pomfrey les advirtió que no hablaran alto, ya que los niños necesitaban tranquilidad y descanso. Kate y Jessica se sentaron a la izquierda de la cama de Harry. Él los miró con cansancio. «Hola, ¿cómo te sientes, Harry?», preguntó Kate, tomándole la mano, mientras Jessica le limpiaba el sudor de la frente con un paño húmedo. «No muy bien», admitió Harry. «Me duele la cabeza y me siento mal del estómago. Madame Pomfrey me dio una poción para las náuseas, así no vomito». «Es normal para una conmoción cerebral. ¿Recuerdas lo que pasó?», preguntó Jessica en voz baja. «No, me dijeron que nos topamos con el troll y me golpeé la cabeza contra la pared», respondió Harry. «Tuviste suerte, Harry. Por suerte, los profesores llegaron a tiempo para salvarlos a todos. Ya nos encargamos del troll y no volverá a hacerle daño a nadie», le aseguró Kate. «¿Y ahora qué pasa?», quiso saber Harry. «Vas a descansar unos días y recuperarte de la conmoción cerebral. Luego deberías estar de nuevo en pie. Tendrás que dejar de jugar al fútbol durante 2 semanas, pero después todo volverá a la normalidad», le dijo Jessica a Harry. «¿Y qué pasa con la escuela? ¿Y las clases que me perderé?», preguntó Harry preocupado. «No te preocupes. Las clases se han cancelado durante 3 días para que los estudiantes recuperen la conmoción. Los sanadores mentales de San Mungo van a hablar con todos los estudiantes de Hufflepuff para ayudarte a superar la horrible experiencia.
También verán si las otras casas necesitan hablar con alguien, ya que quedaron muy conmocionados tras enterarse de que el troll interceptó tu casa camino a la sala común. Los más conmocionados son los de Slytherin, que se han dado cuenta de lo fácil que podría haber sido que los atacaran, le informó Kate a Harry. Harry asimiló la información y sus ojos se cerraron. Intenta dormir, Harry. Jessica se quedará aquí mientras yo hablo con la profesora Sprout, dijo Kate, y Harry lo hizo. Dormir parecía una muy buena idea. Dumbledore no lo pasó bien. Tuvo que informar al ministerio cómo pudo haber entrado un troll en el colegio. Además, tuvo que explicar por qué envió a los alumnos sin escolta cuando se supo que un troll andaba suelto. Sobre todo a los de Slytherin, ya que se informó que el troll estaba en el lugar donde se encontraba su sala común. Pasó todo el día en el ministerio y tuvo que delegar la dirección del colegio en su adjunto. Tenía la ventaja de no tener que hablar con los padres de los niños heridos. Fue una catástrofe y no había podido mantener el incidente en secreto. Si solo un estudiante hubiera resultado herido, podría haberse librado de enviar una carta a sus padres, pero con 27 estudiantes heridos, uno de ellos Harry Potter, simplemente no había forma de contener la situación. Tuvo que responder a preguntas que no le gustaban, por ejemplo, cómo el troll había logrado burlar las protecciones que hacían famoso a Hogwarts. Fue convocado a innumerables reuniones, y el Consejo de Administración quería saber qué medidas se habían tomado para evitar que algo así volviera a ocurrir. Tendría que dejar que especialistas independientes en protecciones examinaran las protecciones y siguieran sus recomendaciones sobre cómo modificarlas. Afortunadamente, podía aprovechar la oportunidad para recibir el constante escrutinio de Severus Snape, ya que había estado entre el grupo de profesores que salvó a los Hufflepuff atacados. Pero las desventajas superaban con creces las ventajas. Ahora mismo tenía una reunión con la directora del DMLE, Amelia Bones, cuya sobrina se encontraba entre los estudiantes atacados. Afortunadamente, la chica no había resultado herida. Eso habría sido la guinda del pastel. Muy bien, Albus, hablemos sin rodeos. Esto es un desastre y la gente quiere ver acción. ¿Cómo, por Merlín, pudo entrar un troll en la escuela?, preguntó Bones con insistencia. Los troles no están en la lista de criaturas prohibidas del colegio. Hubo épocas en la historia en las que el director empleó troles de seguridad como protección adicional contra delincuentes que atacaban a ciertos estudiantes. Las protecciones no les impedían entrar automáticamente. Es demasiado complicado cambiar siempre la protección contra criaturas para dejar entrar a un grupo de troles cuando se les necesita, pero para mantenerlos fuera en caso contrario. El cambio tarda una semana entera en hacerse efectivo. Como la mayoría de los troles de nuestro mundo están entrenados como troles de seguridad, todos los directores han decidido simplemente no cambiar la protección constantemente, explicó Dumbledore. Ella escribió esa parte. No tranquilizará a los padres, pero entiendo un poco el razonamiento. Otra pregunta es ¿por qué no dejaste que los estudiantes se quedaran en el gran comedor? Eres un maestro de transformaciones y fortificar las puertas habría sido sencillo, señaló. La verdad es que no lo pensé, Amelia. Me preocupaba que el troll llegara hasta los alumnos, así que reuní rápidamente a los profesores para encargarme de la amenaza. No me di cuenta de que dos salas comunes de las casas estaban en esa dirección ni de que el troll pudiera haber cambiado de posición desde que Quirinius dio la advertencia. Admito que fue una mala decisión por mi parte, suspiró Dumbledore. Ojalá esos pobres niños no hubieran resultado heridos. Me siento fatal por no haberme dado cuenta del peligro a tiempo. Hasta ahí era cierto. Se sentía fatal por la cantidad de estudiantes heridos. Debería haber comprendido el peligro y haber mantenido al menos esas dos casas en el gran comedor. Que solo los prefectos escoltaran a los estudiantes más jóvenes era una locura en retrospectiva. No había sido uno de sus mejores días. En retrospectiva, debería haber ordenado a todos que se quedaran en el gran comedor hasta que los profesores se encargaran del troll, pero había estado demasiado ocupado pensando que esto podría haber sido lo que estaba esperando. Un intento de usar la piedra que había colocado en la escuela como cebo para Voldemort. Ya veo. Será mejor que te disculpes públicamente y también a los estudiantes de Hogwarts. No arreglará las cosas, pero sería un comienzo. El siguiente punto es exigir que los expertos revisen las protecciones, enumeró Madame Bones. Son bienvenidos a venir a Hogwarts para que vean por sí mismos que, salvo algunas desafortunadas excepciones necesarias en casos como el que describí, las protecciones son tan fuertes como pueden ser, dijo Dumbledore con una de sus cartas del triunfo. Tenemos protecciones contra cualquier criatura de nivel 5 o superior.
Ninguna criatura oscura puede atravesar las protecciones para dañar a los estudiantes, y la única parte realmente peligrosa del recinto es el bosque prohibido, con su variedad de criaturas de todo tipo. Después de todo, se sabía que el bosque era peligroso y al ministerio nunca le había importado. Al menos eso es algo, y ayudará a tranquilizar al público, asintió Bones con satisfacción. También me gustaría que implementaran algunos procedimientos de emergencia en Hogwarts. Algo así como simulacros que enseñen a todos los estudiantes cómo reaccionar en caso de emergencia. Cómo pedir ayuda rápidamente, dónde encontrar lugares seguros y cosas así. Puedo organizarlo fácilmente, Amelia. Es una gran idea, coincidió Dumbledore, feliz de poder hacer algo fácil y que no le causaba ningún problema. Voy a llamar a los jefes de las casas para hablar sobre dónde deberían estar los puntos seguros y cómo organizar el sistema de alerta. Seguro que podemos conseguir que los retractos y los fantasmas nos ayuden con eso. Madame Bones asintió. Parecía un plan razonable hasta el momento. Espero que me mantengas al tanto de los procedimientos que elabores con ellos y me permitas hacer una prueba para asegurarme de que funcionan como se espera. El siguiente punto en mi lista es que les dijiste a los estudiantes que había un pasillo muy peligroso en la escuela y que cualquiera debía mantenerse alejado si no quería morir de una manera muy dolorosa. ¿Estás loco, Albus?, preguntó Bones. Les aseguro que hemos tomado medidas de seguridad, pero había que advertirles a los niños que no fueran allí, dijo con su voz de abuelo. Entonces, si envío a mi equipo a comprobar si eso es cierto, ¿puedo esperar que ningún estudiante llegue al lugar?, preguntó con frialdad. Por supuesto, Amelia, respondió Dumbledore, mientras enumeraba mentalmente como una de sus prioridades establecer una línea de edad para mantener a todas las personas menores de 18 años fuera del pasillo esa noche. Pueden esperar que mi equipo mañana por la mañana se asegure de que esto es cierto. No podemos permitirnos más malas noticias de la escuela. Hay gente que ya está intentando usar esto políticamente, mencionó, sin dar nombres, consciente de que él sabría quién estaba detrás. En efecto. Lucius Malfoy y su facción intentarían sacar provecho de este escándalo, intentando expulsarlo de Hogwarts. Pero fracasarían. Tendría que reclamar algunos de los favores que había acumulado durante su larga carrera política, pero capearía el temporal. Esto no era nuevo para él. Una semana después del incidente del troll, la situación prácticamente había vuelto a la normalidad. Muchos estudiantes seguían reuniéndose con los sanadores mentales tras la conmoción, pero esa fue prácticamente la única consecuencia del ataque a los Hufflepuff. Dumbledore había establecido el límite de edad para el pasillo del tercer piso a tiempo para apaciguar a Madame Bones y a sus inspectores, y los jefes de casa estaban trabajando en planes para gestionar mejor las emergencias. Nadie quería que se repitiera el incidente en Halloween. La prensa había sido brutal con el número de estudiantes heridos y la Junta de Gobernadores había intentado arrebatarle el poder a Dumbledore, pero al final fue detenida gracias a su influencia política. Y realmente no tenían muchos puntos de ataque. Lo único que se podía achacar completamente a Dumbledore era enviar a los estudiantes a sus salas comunes, lo cual normalmente era un procedimiento estándar en caso de emergencia. Que el troll estuviera en el castillo era algo que no podría haber evitado con el diseño de las protecciones. Así que, aunque tuvo que recibir algunos golpes, superó la tormenta bastante bien, junto con los profesores. El hecho de que todos los estudiantes ya hubieran salido de la enfermería era una ventaja. El partido de Quidditch entre Gryffindor y Slytherin se había retrasado una semana. Por lo tanto, ambos partidos se jugarían el mismo fin de semana. Gryffindor se enfrentaría a Slytherin el sábado y Hufflepuff a Ravenclaw el domingo. Los estudiantes podían aceptarlo fácilmente. Las clases se reanudaron después de 3 días y la mayoría de los estudiantes volvieron a quejarse de las tareas, especialmente los estudiantes de Timo y Éxtasis. Su carga de trabajo era mucho mayor que la de otros años. Debido al ataque, asistieron menos estudiantes a los partidos de fútbol, por lo que solo se formaron 2 equipos. A Harry y a algunos otros se les había dicho que se abstuvieran de hacer nada extenuante durante al menos una semana después de que les permitieran salir de la enfermería. Si bien Madame Pomfrey podía curar fácilmente las fracturas, insistió en que el estudiante en cuestión no se lesionara la extremidad fracturada. Como solo era por un fin de semana, los estudiantes podían aceptarlo fácilmente. Aún así, fueron a animar a los que podían seguir jugando. Kate se sentó a la mesa en la sala que el grupo había alquilado para la noche en un pub popular de Londres, a solo 10 minutos del caldero chorreante.
No querían que todo tipo de gente escuchara sus conversaciones. El grupo estaba formado principalmente por hijos de mugles, con algún que otro mestizo y sangre pura. Cuando todos estuvieron presentes, se puso de pie. Gracias a todos por venir hoy, empezó. Ya saben por qué los he invitado. El ataque de los trolls en Hogwarts, sumado al declive de la educación, es motivo para empezar a buscar soluciones a los problemas que se han ido agravando en el colegio durante décadas. Todos nos hemos desilusionado con las palabras sedosas de Albus Dumbledore, ya que a la mayoría nos prometieron un gran futuro como magos y brujas, y al final nos echaron. Algunos, como yo, conseguimos un buen trabajo, pero admito que sin el enorme apoyo de mi familia, no lo habría logrado. No todos nos graduamos con peores notas que quienes consiguieron altos cargos en el ministerio o en empresas bien pagadas. Los demás también estuvieron de acuerdo. El ministerio es un lugar donde no tienes oportunidad de conseguir un puesto que se ajuste a tus talentos si no tienes contactos o eres sangre pura. A estas alturas, muchos de nosotros tenemos hijos en Hogwarts que tienen que lidiar con los mismos prejuicios contra los que nosotros tuvimos que luchar. Y aún así, no se hace nada. Albus Dumbledore simplemente les guiña el ojo a los abusadores, les quita algunos puntos y les dice que ya no se porten mal, algo que les hace reír. Gracias a que Severus Snape siempre cubre a su casa, incluso las pocas veces que otros profesores quieren tomar medidas se detienen, señaló Kate. ¿Pero qué podemos hacer? Sé que la situación es mala, pero no tenemos ninguna influencia en el mundo mágico. ¿Nos fuimos para al menos ganarnos la vida?, preguntó una mujer. La única manera de lograr algo es obligar a Dumbledore a actuar, y acéptalo, eso es casi imposible, exclamó otro hombre. Tienes razón, pero estamos hablando de Dumbledore. Todos lo admiran por derrotar a Grindelwald. El único que ha generado más revuelo en torno a su nombre es Harry Potter. Y solo tiene 11 años. Lo sé y no permitiré que Harry sea el centro de atención. No se debe esperar que un niño resuelva problemas que son responsabilidad de los adultos. Ya está abrumado por el comportamiento alocado de la gente y no quiere ser famoso por algo que no recuerda y que probablemente fue obra de sus padres, dijo Kate. ¿Hablas como si conocieras mejor el asunto?, preguntó una mujer. Prácticamente lo crié desde que tenía 6 años, ya que sus tíos lo descuidaban muchísimo. Fui su tutor desde su primer año de primaria. Todas las historias que circulan en el mundo mágico sobre las grandes aventuras de Harry de niño son pura ficción. Completamente inventadas. Creció en un barrio mugle con parientes intolerantes a la magia y resentidos con él por tenerla. No podía quedarme de brazos cruzados, así que me encargué de que sus parientes lo ignoraran y se encargaran de cuidarlo. De hecho, eso funcionó mejor que dejarlos a cargo, admitió Kate, sabiendo que ninguno de los presentes podía hablar de los temas tratados, ya que todos habían tenido que firmar un acuerdo para mantener el secreto a quienes no estaban incluidos en los planes. Eso realmente irritará a los sangre pura. Su preciado Salvador, criado por un mago nacido de mugles, dijo un hombre riendo entre dientes. ¡Qué ironía! ¿Cómo lograste ocultar eso?, preguntó una mujer. Dumbledore mandó colocar una vieja esquiva en el vecindario. Descubrió que yo era mago después de un tiempo y, como había visto cómo trataban a Harry sus parientes y lo feliz que lo hacía estar conmigo, no se lo contó a Dumbledore. También me contó su papel en el juego y algunos detalles de las protecciones que se instalan para proteger a Harry allí. Y a partir de entonces, Harry se mudó a mi casa casi todo el año, excepto las pocas semanas que se necesitan para mantener las protecciones en pie y fuertes. En eso Dumbledore hizo bien, pero su ejecución de una idea divina, como siempre, es deficiente, explicó Kate sin dar muchos detalles. ¿No es cierto? ¿Cuántas cosas hizo ese hombre a medias?, se quejó un hombre. Muchos asintieron. Lo que Dumbledore dijo y pretendió, y lo que realmente sucedió al final, fueron dos cosas muy diferentes. Entonces, ¿qué podemos hacer para forzar el cambio?, preguntó una mujer. Le he dado un consejo a Harry, ya que Snape lo acosa por la enemistad que tenía con su padre, James, y sus amigos. Harry ha seguido mi consejo de reunir pruebas sólidas de la mala conducta de Snape como profesor, además de hacer lo mismo con un gran abusador de su año en Slytherin y uno menor en Gryffindor. Creo que los alumnos, tarde o temprano, escribirán listas de las faltas de todos los profesores. Una vez que empiezas algo así, tiende a cobrar vida propia. Ahí es donde debemos actuar. Podemos confrontar a Dumbledore como padres, exigiendo maestros adecuados para nuestros hijos, ya que pagamos mucho oro por su educación en Hogwarts. Podemos esperar que los profesores realmente enseñen bien y no solo tengan el conocimiento de la materia.
Todos sabemos que nadie aprende nada de BIMS y que el currículo está terriblemente anticuado. Todos tenemos viejos amigos de familias mágicas con quienes podemos contactar para este asunto. Ellos nos pueden dar acceso a quienes ocupan puestos importantes. A nadie le parecería mal que los padres protestaran porque malgastan su dinero cuando sus hijos deberían estudiar todas las asignaturas correctamente. Ahora mismo sé de 3 asignaturas que carecen de profesores adecuados para el primer año y tendríamos que investigar más sobre las optativas, describió Kate. Eso podría funcionar, pero hasta ahora Dumbledore siempre ha logrado eludir las investigaciones, reflexionó un hombre. Por eso los convoqué a todos. Cuanta más presión ejerzamos, más difícil será escabullirse. Encontrará maneras de atenuar el impacto, pero cualquier mejora es mejor que la situación actual, respondió Kate. ¿Es cierto? ¿De acuerdo? Creo que todos estamos de acuerdo, preguntó una mujer, y los demás coincidieron. Está bien, pero también necesitamos pensar en algo para cambiar cómo nos tratan en el mundo mágico, afirmó un hombre. Sí, tengo un plan que podría ser una posibilidad, pero necesitamos algunos años antes de poder ponerlo en marcha, dijo Kate. ¿Qué tienes en mente? Preguntó el mismo hombre con curiosidad. Kate comenzó a explicar los puntos básicos de su plan y muchos de los presentes tenían una sonrisa malvada en sus caras a medida que avanzaba. Capítulo 14. Un informe devastador. Kate revisó la lista de fortalezas de todos los asistentes a la reunión que había organizado para aquellos magos y brujas hartos del funcionamiento del mundo mágico. Era evidente que el cambio no necesitaba la ayuda de quienes ostentaban el poder, ya que no les interesaba que las cosas cambiaran. ¿Por qué iban a hacerlo, si el clima actual les otorgaba su poder? Lo que los padres y otros magos preocupados debían hacer era abordar sus puntos débiles con el tiempo y crear una base de apoyo para quienes no podían evitarlo. Esto incluía básicamente a todos los nacidos de Muggles y a muchos mestizos graduados de Hogwarts. La intolerancia en el mundo mágico los marginó en favor de otros con mejor sangre. Lo cual era una estupidez extrema, pero los idiotas en el poder se lo creyeron. Daba igual si los resultados de la graduación decían algo completamente diferente. La base de apoyo necesitaba proporcionar una vida estable a la gente, lo que significaba trabajos acordes con sus cualificaciones. La solución más fácil, en teoría, era crear un negocio lo suficientemente grande y rentable como para darles trabajo a todos. El problema con esa idea era conseguir el permiso para empezar el negocio y el capital inicial. Bueno, los magos subestimaban por completo las cosas en el mundo Muggle. Kate había hablado de la idea con su padre, quien la apoyó plenamente y estuvo dispuesto a cederles un local comercial del grupo Blackwood que estaba vacío, ya que el pequeño pueblo donde se ubicaban las naves de producción y las oficinas se había abandonado debido a los costes. Simplemente no era rentable producir bienes si cualquier beneficio se absorbía en los costes de transporte de las materias primas hasta ese lugar y de los productos terminados desde allí. El pueblo no estaba bien conectado con las principales rutas de transporte, como autopistas, aeropuertos, canales y estaciones de tren. Pero ese problema no existía para los negocios mágicos. Lo que significaba que Kate podía fundar una empresa que produjera algo que todo el mundo mágico quisiera comprar. Aún necesitaba pulir los detalles, pero en general la idea tenía mérito. Muchos hijos de Muggles habían intentado montar un negocio, usando sus ideas para mejorar el mundo mágico, pero habían fracasado porque el ministerio se negaba a concederles licencias comerciales o les ponía tantos obstáculos que, al final, simplemente no merecía la pena el esfuerzo. Kate enumeraba las cosas que se necesitaban con regularidad y que eran difíciles de conseguir la mayor parte del tiempo. O eran muy caras, porque ciertas familias monopolizaban el mercado y mantenían a raya a la competencia con prácticas dudosas. Las pociones, por ejemplo, siempre eran un tema delicado, y Slug y Higgers era carísimo. Con la poca gente que conseguía convertirse en maestro de pociones, incluso más ahora que antes, cuando ya eran pocos, el boticario podía exigir casi cualquier precio por sus productos. Mucha gente podía preparar pociones fáciles, pero los de cuarto año en adelante la mayoría compraban para asegurarse de que estuvieran bien preparadas. Lo siguiente eran los muebles. Los Nod controlaban básicamente ese mercado, ya que durante la guerra contra quien tú sabes sus dos principales competidores habían sido asesinados. La habilidad para hacer alfombras era rara en el mundo mágico, ya que no había ninguna clase o al menos un club que la enseñara. Era una razón por la que un buen artesano de escobas podía ganar más que el ministro de magia.
Grandes empresas como Nimbus y Clean Sweep siempre se apresuraban a contratar a las que demostraban talento antes de que pudieran buscar trabajo en otro lugar. Estaba seguro de que con una combinación de ciencia y magia Muggle podrían superar fácilmente a las empresas establecidas. Sabía que había 2 hombres que habían aceptado puestos de carpinteros en un negocio familiar cuando no habían encontrado trabajo en el mundo mágico. Y saber cómo deberían quedar las cosas como resultado final ya era la mitad de hacer cosas con magia para mejorar las ya excelentes técnicas muggles. El problema de obtener una licencia comercial se pudo solucionar una vez que hablara con Harry. Si bien no quería usar la fama del chico para resolver todos sus problemas, permitir que el negocio se estableciera bajo su nombre evitaría que alguien les causara problemas. Él sería el principal accionista de la empresa y quienes realmente supieran qué hacer la dirigirían. Solo necesitaban que Harry fuera el principal propietario y otros podrían invertir comprando las acciones restantes. El ministerio no fue lo suficientemente inteligente como para descubrir a qué se dedicaban realmente y que Harry no estaba realmente involucrado. Y quizás incluso tenía algunas ideas sobre qué vender. Después de todo, los niños eran un grupo grande de clientes que debían tener en cuenta. Y si conseguían sacar adelante este proyecto ahora, mientras la gente miraba hacia otro lado, los niños que ahora estudiaban en Hogwarts tendrían mejores perspectivas para su futuro que las que habían tenido, lo cual era un punto principal para hacer esto. Harry estaba sentado en las gradas del estadio de Quidditch. Hoy era el segundo partido de la temporada, Hufflepuff contra Ravenclaw. Ayer, Slytherin había ganado contra Gryffindor, tras tácticas brutales y trampas descaradas. Por no mencionar que el buscador de Gryffindor era pésimo. El tipo se había preocupado más por decirles a los demás jugadores qué hacer que por su trabajo de buscar la snitch. Realmente no sabía cómo había conseguido ese puesto. El clima era bastante agradable. Aunque hacía fresco, había un cielo despejado y algo de sol. Iba abrigado con su abrigo, guantes y su bufanda de Hufflepuff. Había aprendido sobre el juego antes de venir a Hogwarts, pero nunca había visto un partido de verdad. Aún así, tenía que admitir que el ambiente era más o menos el mismo que cuando asistió al torneo nacional de fútbol de escuelas primarias. No había estado en el equipo, pero algunos de sus amigos sí, y había ido a animarlos. Ahora estaba de pie con los demás Hufflepuff para animar al equipo de Quidditch de su casa. Los capitanes en el campo acababan de darse la mano y los jugadores esperaban el saque inicial. Entonces Madame Och hizo sonar su silbato y el partido comenzó. Quedó claro de inmediato que este partido sería totalmente diferente al de ayer. Los jugadores usaron estrategia y habilidad en lugar de fuerza bruta para arrebatarle la quaffle al otro equipo. Los buscadores también estaban haciendo su trabajo, aunque hubo algunas fintas, intentando engañar al oponente. Harry disfrutó del partido de hoy sin duda más que el de ayer. La batalla aérea oscilaba de un lado a otro, con pocos goles marcados, ya que ambos equipos eran buenos interceptando pases y bloqueando tiros. Harry analizó algunas de sus tácticas y encontró algunos patrones tras 15 minutos de observación. Había hecho lo mismo ayer en el primer partido y le comunicaría al capitán de Hufflepuff sus observaciones sobre las estrategias de ambos equipos una vez que este terminara. Esperaba que esto ayudara al equipo de Hufflepuff. Y Harry quería que tuvieran un buen desempeño en la Copa de Quidditch. Su casa a menudo era subestimada y le gustaría que eso cambiara. Le encantaba estar en Hufflepuff, ya que todos eran amables allí y las discusiones normalmente se resolvían rápidamente, si era necesario con un prefecto actuando como moderador entre las dos partes en disputa. En ese momento, el marcador estaba 40-50 a favor de Ravenclaw, pero el equipo de Hufflepuff aguantó y pasó a la ofensiva. Cuando sus perseguidores lograron anotar por el aro derecho, vitoreó a gritos junto con los demás a su alrededor. Tardó un tiempo en darse cuenta de que primero una Bludger y luego las dos se dirigían a las gradas de Hufflepuff con más frecuencia de la debida. Los bateadores normalmente los alcanzaban rápidamente, pero aproximadamente una hora después del partido, ambas Bludgers salieron disparadas hacia las gradas. Para ser precisos, Harry las vio venir directamente hacia él. Se agachó tras la barandilla de madera de las gradas, pero las Bludgers impactaron con fuerza contra la madera, abollándola casi al punto de romperla. Los bateadores de Hufflepuff intentaron apartarlas, pero se les escapaban e intentaron golpear a Harry, que estaba sentado en el suelo, sin saber qué pasaba. Una Bludger estaba encantada para ignorar a cualquiera que no estuviera en una escoba. De lo contrario, no se permitirían usarlas en los partidos.
Había leído sobre las reglas del Quidditch, ya que planeaba presentarse al año siguiente, ya que le encantaba volar y jugar al cazador o al buscador le resultaba interesante. Afortunadamente, la profesora Sprout se encargó rápidamente de las dos Bludgers rebeldes y, tras detenerlas en pleno vuelo, logró guardarlas en la caja que contenía el equipo para los partidos de Quidditch. ¿Estás bien, Harry?, preguntó preocupada. Sí, solo un poco sorprendido. ¿Qué pasó con las Bludgers?, preguntó Harry. Alguien los manipuló y averiguaré quién fue. Claramente, tenían la intención de atacarte después de un tiempo. Aunque aún no sé por qué. Ten cuidado y si notas algo extraño, ven a verme de inmediato, le dijo Sprout, y él asintió. Un vistazo a los prefectos más cercanos aseguró que también lo vigilarían. Madame Oz interrumpió el partido durante 5 minutos para conseguir un par de Bludgers de repuesto, que se comportaron con total normalidad durante el resto del encuentro, que terminó con el buscador de Hufflepuff atrapando la Snitch justo antes de que el buscador de Ravenclaw pudiera hacerlo. Harry vitoreó con los demás Hufflepuff entre el público por la victoria y pronto se sobrepuso a la locura de las Bludgers mientras celebraba la victoria del equipo Hufflepuff. Era mediados de diciembre y los prefectos de Hufflepuff habían convocado una reunión de su casa. Finalmente, cuando todos los años estuvieron reunidos y no faltó nadie, dieron comienzo a la reunión. Gracias a todos por tomarse el tiempo para asistir a esta reunión. Como saben, nos hemos dedicado a documentar el comportamiento de ciertos acosadores entre el alumnado, sin importar a qué casa pertenezcan, profesores que no hacen bien su trabajo y, tras algunos comentarios realmente desagradables contra los estudiantes, el señor Filch, el conserje, comenzó su discurso. Eustace Valoris, el prefecto de séptimo año. Los resultados de los informes que entregaron o firmaron para demostrar su precisión se han estructurado en un resumen breve de los problemas generales que observamos en Hogwarts. Entregaremos los resultados al profesor Dumbledore y a los jefes de casa en 3 días. Ya hemos organizado esa reunión con los prefectos de las demás casas, excepto Slytherin, ya que no están al tanto. Sin embargo, tenemos algunas firmas sobre nuestras observaciones respecto a los estándares de enseñanza, el comportamiento del señor Filch y algunos acosadores. Los convocamos para presentarles un resumen de lo que se ha descubierto y cómo queremos que actúen cuando un profesor los confronte al respecto. Especialmente los incluidos en las quejas, es decir, principalmente el profesor Snape. Aunque también hemos incluido nuestras opiniones sobre los demás profesores, ya que creemos que el profesor Snape es simplemente el mayor problema en nuestra educación. Y al señalar los problemas que vemos con cualquier profesor, podemos restarle peso al argumento de que solo lo atacamos porque no nos cae bien y estamos en contra de todo lo relacionado con la casa Slytherin, señaló Eustace. Los Hufflepuff asintieron. Eso tenía mucho sentido y explicaba la petición de hace unas semanas de comentar cómo creían que los demás profesores impartían sus clases, tanto los aspectos positivos como los negativos. El informe resumido que elaboramos tiene 40 páginas, mucho más de lo que pensábamos al principio, pero es probablemente el análisis más concluyente sobre los niveles de enseñanza y los problemas generales de Hogwarts que se ha elaborado en los últimos 30 años, añadió Stacey, la prefecta de quinto año. Comenzaremos con las clases y luego continuaremos con el problema de acoso detectado. Incluimos 3 ejemplos concretos en el informe. Hay más en los informes adjuntos. Hemos decidido comenzar con una descripción general de cómo cada profesor imparte sus clases y luego continuar con las sugerencias de mejora y las principales críticas que hemos recibido de los alumnos que participaron en este proyecto. El peor profesor, según la gran mayoría de los alumnos, es el profesor Snape, tanto por su actitud en clase, que incluye insultos directos contra varios alumnos y contra ciertas casas, principalmente Gryffindor, pero también Hufflepuff y Ravenclaw, como por su falta de instrucción adecuada sobre cómo preparar una poción. El siguiente en la lista es el profesor Vince, quien logra que aproximadamente el 85% de los estudiantes que entran a su aula se duerman de aburrimiento. Descubrimos que entre los Ravenclaw hay horarios organizados para decidir quién debe tomar la poción vigorizante en cada clase y tomar apuntes, que luego se copian y se comparten entre todos los miembros de la clase. Y si tienen que tomar medidas tan drásticas, ya es hora de hacer algo al respecto. El siguiente en la lista es el profesor Quirrell, cuya tartamudez casi impide comprender mucho en sus clases. Si bien proporciona fuentes adecuadas para leer sobre los temas tratados en clase, debería consultar con un sanador para solucionar su problema antes de que se le permita continuar enseñando.
La lista continúa con la desafortunada costumbre de la profesora Trelawney de predecir la muerte de un estudiante cada año en su primera clase de adivinación, hasta altas horas de la noche, en las clases de astronomía. También hay sugerencias para corregir los problemas. Además, hay problemas generales con ciertas aulas y su necesidad de proporcionar un ambiente adecuado para las clases. No creo que a nadie le guste el frío gélido en el aula de pociones durante el invierno, que ha arruinado tantas pociones que es imposible contarlas. Los Hufflepuff asintieron. La reunión continuó con ejemplos concretos de cómo los acosadores siempre se salían con la suya si no había ningún profesor presente, y cómo otros recibían castigos si perdían puntos solo por la palabra de ciertos estudiantes. Esto se relacionaba principalmente con las quejas sobre el profesor Snape. La reunión duró 1 hora antes de que todos estuvieran bien informados y satisfechos con el progreso logrado. Se dio el primer paso para resolver algunos problemas importantes y, con algunos más, finalmente habría un cambio. Después de todo, ni siquiera el profesor Dumbledore podría proteger a Snape si hubiera una queja bien escrita sobre sus verdaderas acciones en un aula con innumerables testigos firmando el informe. Y durante el siguiente trimestre, a partir de enero, los prefectos decidieron seguir tomando los informes para documentar si algo realmente cambiaba o si las preocupaciones de los estudiantes eran ignoradas deliberadamente. A Albus Dumbledore no le gustó cómo se desarrolló la reunión con los prefectos de 3 de las 4 casas. Hasta el momento, había logrado restar importancia a cualquier queja sobre los métodos de enseñanza y el comportamiento de Severus Snape, considerándola exagerada. Pero esto era algo completamente nuevo. Nunca imaginó que 3 casas enteras y algunos Slytherins individuales pudieran elaborar un informe como este. Y el informe no solo se refería a Snape, sino a todos los profesores de Hogwarts y su rendimiento en clase, con sugerencias para mejorar el método de enseñanza o pistas sobre qué les gustaría a los estudiantes añadir a sus planes de estudio. Podría haber refutado una simple queja con su argumento habitual de que confiaba plenamente en Severus y que los niños simplemente confundían su rigor con ser demasiado severo, pero esto podía causar muchos problemas al colegio. Y no podían permitírselo. El incidente del troll con 27 Hufflepuff heridos le había exigido demasiada influencia política como para reprimirlo antes de que se propagara. Necesitaba abordarlo adecuadamente. Tendría que leer el informe, ya que no hacerlo pondría a los demás profesores en su contra. Los estudiantes habían evitado que lo dejara pasar. Tenían innumerables copias del informe y las habían enviado a todos los miembros de la junta de directores y al comité de exámenes de magia del ministerio. Por no mencionar que todos tenían una copia. Tuvieron que haber invertido muchísimas horas para lograrlo. Y un simple resumen de lo que acusaban a Snape bastaría para llamar al ministerio de inmediato. Los ejemplos de insultos que Severus usó contra niños prominentes de casas importantes, principalmente Harry Potter y Neville Longbottom, pero también varios hijos de muggles como Hermione Granger, eran demasiado graves como para ignorarlos. Y después de que Harry fuera víctima del troll, no dejarían pasar por alto que su profesor de pociones lo acosaba solo porque le guardaba rencor al difunto padre del niño que vivió. Esto era realmente grave. Nuestras casas nos han enviado para expresar nuestras exigencias de que se tomen medidas contra estas situaciones inexcusables. Estamos aquí en Hogwarts para aprender a convertirnos en los mejores magos y brujas posibles, declaró la delegada de Ravenclaw. Nuestros padres pagan mucho dinero para que enseñemos aquí y podemos esperar no tener que sufrir durante las clases solo porque nuestros profesores no sean capaces de hacer bien su trabajo, por diversas razones. Esa fue la parte final de la breve información verbal sobre el informe que los estudiantes habían elaborado. Gracias por su arduo trabajo en esto, dijo McGonagall. Leeremos este informe con atención y le informaremos sobre las medidas inmediatas que se tomarán. Le lanzó a Snape una mirada severa, lo que le hizo contenerse de soltar su habitual virulencia. Probablemente fuera algo bueno, ya que solo consolidaría las quejas de los estudiantes. Los prefectos se despidieron y los jefes de casa reunidos y el director examinaron los informes con gravedad. ¿No me dirás que te vas a tomar estas tonterías en serio?, se burló Snape. Está claro que solo se quejan porque creen que los tratan injustamente. Y, por supuesto, todo lo relacionado con Slytherin es malvado. Las mismas tonterías de siempre. Para nada, Severus, dijo Flitwick con severidad. Esto, claramente, no es una queja tonta sobre un profesor estricto.
Esto, y odio admitir que no hice nada antes, es un informe bien investigado, bien documentado y escrito con precisión sobre todo lo que los estudiantes notaron a lo largo de los meses desde el comienzo del año escolar y que va mal en Hogwarts. Hemos firmado informes sobre todo tipo de clases, desde la tuya hasta la mía. Y si fuera una queja tonta, no habría firmas de todo el alumnado de las 3 casas, además de algunos de la tuya. Hemos intentado que el director actuara antes, pero se negó con excusas endebles, pero esto no se puede ignorar. He visto demasiadas veces como mis cuervos, que normalmente siguen las clases con facilidad, se han quejado de no poder entender ciertas clases sin mucho estudio independiente. Algo de eso es normal. Pero todos los estudiantes deberían poder aprender en clase hasta el punto de obtener una E simplemente haciendo bien sus deberes. Las E solo se dan, nos esforzamos por trabajar más allá de lo que enseñamos en clase, ya que simplemente no tenemos tiempo para más, pero esa parte no es realmente la realidad para muchos de ellos. Estoy de acuerdo con Filius. Necesitamos leer este informe con atención y luego tomar medidas. El informe ya salió y te puedes imaginar lo que pasará cuando la prensa se entere. Ya estamos bajo escrutinio por el ataque del troll. No podemos generar más mala prensa sin asegurarnos de que se resuelvan los problemas fundamentales identificados. Y, sinceramente, aunque no me gustan las quejas contra mí más que a ti, al menos puedo admitir que no soy perfecta y probablemente debería escuchar mejor todas las versiones de una historia antes de decidir los castigos, declaró McGonagall mientras hojeaba el informe encuadernado y leía algunos informes sobre cómo se impartían las clases y lo que no les gustaba a los estudiantes. Estoy de acuerdo con Minerva. Y una advertencia, Severus. Si te atreves a insultar de nuevo a los padres fallecidos de Harry Potter, tendrás que vértelas conmigo. Aunque tú y James Potter fueran enemigos en la escuela, ahora eres profesor y tu trabajo exige tratar a todos los alumnos por igual. Es decir, con profesionalismo. Y Harry ni siquiera conoce a su padre, ya que fue asesinado intentando proteger a su familia. Intimidar a un niño porque su padre te intimidó es mezquino e inaceptable. Ningún otro profesor insulta a los hijos de quienes mataron a sus familiares en la guerra. Estaríamos en serios problemas si culpáramos a los hijos de los mortífagos por los pecados de sus padres, así que ¿por qué deberíamos tolerar que intimides al hijo de un hombre que murió hace mucho tiempo, solo porque no lo soportabas? Acusó Sprout. Por favor, no nos peleemos, dijo Dumbledore. Primero leeremos el informe y luego decidiremos qué hacer. Les pido a todos que se comporten lo mejor posible a partir de hoy, ya que estaremos bajo observación exhaustiva durante los próximos meses. Y estoy de acuerdo. Las animosidades personales con un estudiante o su familia no tienen cabida en el trato con ese estudiante. Pueden reprender a un estudiante que se porta mal, pero eso es todo lo que permitiré. 3 de los 4 jefes de casas asintieron y uno salió furioso de la oficina. Sé que dijiste que confiabas plenamente en él, pero en tu lugar, yo finalmente le exigiría que se portara bien. Ningún profesor debería tener permitido intimidar a un alumno. Y he recibido innumerables quejas, solo de la señorita Granger, en nombre del señor Longbottom. Si no se hace nada, esto nos va a estallar en la cara. Lo poco que ya he leído demuestra claramente que los alumnos no tolerarán más el abuso y los entiendo. Por fin, cumple con tu deber en esta escuela, Albus, dijo McGonagall y se fue con los otros 2 siguiéndola, dejando atrás a un director cansado, mirando el grueso informe que lo cambiaría todo por completo. Por una vez, el profeta se enteró de los incidentes en Hogwarts solo una semana después de que los 18 prefectos, junto con el delegado y la delegada, entregaran el informe a los 4 jefes de casas y al director en persona. De alguna manera, la noticia no se había filtrado hasta entonces, ni siquiera desde el ministerio. El artículo del 21 de diciembre, el día en que el expreso de Hogwarts regresaba a Londres, informaba al público sobre los temas generales que abordaba, el razonamiento de los estudiantes que habían participado en su creación, con especial atención a los principales problemas que los estudiantes querían solucionar: el acoso escolar y la mala enseñanza. La gente se horrorizó al descubrir la gravedad de la situación en Hogwarts, pues se había elaborado un informe de 40 páginas que resumía principalmente los informes de septiembre a diciembre. Se comentaron ejemplos de cómo los profesores ignoraban el acoso escolar, cómo no impartían las clases adecuadamente o incluso participaban en el acoso a ciertos alumnos.
Gracias a que muchos alumnos habían sufrido las enseñanzas de Vinci Snape, supieron de inmediato a quién se refería y muchos enviaron cartas a Dumbledore y al ministerio, apoyando plenamente el informe y exigiendo que se tomaran medidas, ya que la situación en Hogwarts no podía continuar como hasta ahora. Mientras los adultos de todo el país estaban indignados por el escándalo, los estudiantes simplemente disfrutaban del viaje de regreso a Londres y esperaban con ilusión sus vacaciones de Navidad. Harry Potter estaba feliz de volver a ver a su familia, como la mayoría de los demás en el tren, y estaba deseando volver a ver a Kate y Jessica. También estaba deseando preparar galletas navideñas con Jessica, quien le había prometido que esperaría hasta que él volviera a casa. Con 3 días restantes para Navidad, tendrían tiempo de sobra para ir de compras y preparar todos los dulces propios de una auténtica Navidad. Severus Snape no tuvo un buen día. Desde que apareció ese maldito artículo en El Profeta, había sido bombardeado con quejas y cartas de padres con hijos en Hogwarts, o incluso de antiguos alumnos, que lo insultaban por abusar de cualquier niño que no fuera de la casa de Slytherin. Al principio no le importó, pero la cantidad de cartas lo estaba agotando, y con tantas quejas, simplemente no podía preparar ninguna poción sin peligro. Le irritaba mucho que esos zoquetes se atrevieran a hacer algo así. Si no soportaban su forma de enseñar, mejor que se alejaran de su clase. No le importaban en absoluto. Al fin y al cabo, no había elegido su trabajo. Estaba allí porque el director lo obligaba a mantener su protección. Si la alternativa no hubiera sido Azkaban, ya se habría ido. Pero no quería pasar unas vacaciones infinitas con los dementores. Apostaría a que Potter estaba detrás de todo. El chico era tan arrogante como su padre. Y ahora Minerva tenía el descaro de exigirle que no tratara al arrogante y mimado mocoso como si se lo mereciera. Lo llamaba matón y mezquino. Bueno, ella no había actuado contra Potter y su grupo cuando estaban en el colegio. Eran sus preciados leones y el director los había favorecido. No conseguía ningún apoyo. ¿Qué sabían ellos de lo difícil que era estar en Slytherin y ser amigo de una hija de Muggles? A él no le importaba ninguna hija de Muggles, salvo Lily. Solo que ella era mejor que la escoria sangre sucia normal. Ojalá no se hubiera enamorado de Potter. Ojalá esos cabrones que se hacían llamar merodeadores no lo hubieran llevado tan lejos. Entonces Lily habría sido suya y Potter habría quedado destrozado al saber que él, Severus Snape, se había ganado el corazón de la chica que le gustaba. Un desliz le había arruinado la vida. Eso y una estúpida profecía. Bueno, no cedería. Que dijeran lo que quisieran. No dejaría de tratar a los zoquetes como exactamente eso. Si no podían seguir instrucciones sencillas, no tenían por qué lidiar con pociones. Y, sinceramente, esto no causaría más que una breve tempestad en un vaso de té. Se acabaría antes de que los estudiantes regresaran a Hogwarts. Y entonces podría asegurarse de que los mocosos aprendieran que dudar de él tenía consecuencias. Capítulo 15. Regreso a casa. Kate esperaba la llegada de Harry en el expreso de Hogwarts. Faltaban 10 minutos para la llegada del tren y estaba charlando con otros padres que habían ido a recoger a sus hijos para las vacaciones de Navidad. Jessica había decidido quedarse en casa para hacer algunos preparativos navideños y asegurarse de que la habitación de Harry estuviera lista. Aunque ya lo habían hecho el día anterior, quería que estuviera perfecta para sus primeras vacaciones de vuelta del colegio. Aunque les había escrito muchísimas cartas, lo habían echado de menos y estaban deseando volver a verlo. Kate también sabía que Jessica había planeado hacer un pastel especial para Harry. Aunque normalmente le dejaba hornear pasteles y galletas, esta vez quería hacerlo ella misma. Bueno, a él no le importó. Pasaría un rato solo con el chico, que era tan bueno como su hijo, algo que a veces era necesario para un niño en crecimiento. Sus compañeros de conversación fueron los padres de Anna Abbott y Ernie Macmillan. Ambos ex-Hufflepuff como él, y ambos informados sobre el informe que estaba causando revuelo por todas partes. Digo, ya es hora de que Dumbledore sea más estricto con Severus Snape, declaró Ebenezer Macmillan. Lo que Ernest me escribió en sus cartas es sencillamente inquietante. Es decir, ¿quién menospreciaría a un niño al que le debemos tanto? Y cuando está absolutamente claro que el chico no es nada arrogante. Cierto, Anna escribió cosas parecidas. Según ella, los que más problemas tienen con el profesor Snape son Harry Potter y Neville Longbottom. Y, al estar en la misma casa que Harry, describió que no se parecía en nada a las historias que se habían publicado. Una pena que nadie hiciera nada para evitar la imagen totalmente errónea que se estaba creando del pobre chico.
Me dijo que tirara sus cuentos de Harry Potter, porque eran una basura. Él de verdad no se parecía en nada al personaje del libro y era mucho mejor, porque era su amigo, comentó Valerie Abbott. Cierto, Ernest describió el partido de fútbol americano Muggle que Potter y Thomas de Gryffindor iniciaron. Parece haberse vuelto casi tan popular en el colegio como el Quidditch. Y, bendito sea, Hagrid ha sido un gran recurso para los alumnos cuando necesitan hablar con alguien o simplemente tomar una taza de té. Y les ofreció el campo junto a su cabaña para jugar. ¡Qué gran avance! Aunque Hagrid pueda ser un poco raro con sus criaturas, siempre protegería a un niño hasta su último aliento, si fuera necesario, dijo Ebenezer. He oído cosas parecidas. Creo que el juego ha conseguido lo que otros no han conseguido en el pasado. Unió a buena parte de las casas. Ya es hora de que reflexione. Al fin y al cabo, ¿qué razón hay para no tener más amigos en otras casas que en la propia? Un poco de competitividad en el Quidditch está bien, pero la enemistad manifiesta que se observa, sobre todo entre los alumnos de Gryffindor y Slytherin, no es nada productiva para el colegio, añadió Kate. Así es. Anna escribió que se unió a un grupo de estudio donde se reúnen estudiantes de todas las casas de primer año para defensa contra las artes oscuras. No sé qué pensaba Dumbledore al dejar que un hombre con una tartamudez horrible impartiera una clase tan importante. Pero claro, sus decisiones en otras materias también son cuestionables, mencionó Valerie. Bueno, ahora tendrá que tomar medidas, ya que la Junta de Gobernadores y el Departamento de Educación Mágica estarán a cargo del caso. Es difícil ignorar un informe de 40 páginas con detalles sobre el desempeño de todos los profesores, visto desde la perspectiva de los alumnos. Y los clichés sobre confiar completamente en un profesor ya no sirven, afirmó Kate. Los demás asintieron y entonces se oyó un anuncio en el andén. El expreso de Hogwarts llegaba. Miraron hacia donde pronto aparecería y un minuto después apareció la locomotora escarlata. Esperaron hasta que el tren se detuvo y las puertas se abrieron de golpe, dejando a los estudiantes saliendo en tropel, buscando a sus familias. Ahí está Ana. Exclamó Valerie alegremente y saludó a su hija, quien la vio y le devolvió el saludo. Se dio la vuelta y aceptó el baúl que le ofrecieron desde el interior del tren. Lo llevó a un lado y luego tomó el siguiente, mientras un chico castaño hacía lo mismo, colocando varios baúles y bolsas al otro lado de la puerta. Una vez que todos los baúles y las bolsas parecían estar afuera, se sacaron 2 jaulas con búhos y aparecieron otros 3 alumnos, aparentemente de primer año, con 2 jaulas más y una cesta para un gato. Parece que ya vienen, dijo Kate a los demás mientras observaban cómo el grupo de 5, 2 chicas y 3 chicos, organizaba el equipaje y se lo llevaba a sus padres. Kate vio a Harry entre el grupo y tenía una gran sonrisa. Era un buen sistema organizar el equipaje que sacaban para todo el grupo, ya que algunos de dentro lo pasaban a los de fuera. Pronto Anna, Ernie y Harry estaban delante de ellos y fueron recibidos por el grupo de padres. Hola, Kate, saludó a Harry alegremente y Kate le alborotó el cabello juguetonamente. Oye, Harry, ¿tuviste un buen semestre? Preguntó Kate. Sí. Aunque realmente espero que el informe que firmaron casi todos los alumnos traiga algunos cambios importantes a Hogwarts. Es decir, aunque algunos profesores son buenos, muchos no lo son, y eso no debería ocurrir en la supuesta mejor escuela de magia, ¿verdad? Preguntó Harry. Definitivamente es cierto, jovencito, asintió Ebenezer. Papá, me gustaría presentarte a mis amigos. Ellos son Anna Abbott y Harry Potter, dijo Ernie. Harry, Anna, este es mi papá, Ebenezer Macmillan. Los ojos de los padres se abrieron un poco, pero no reaccionaron de forma exagerada. Encantado de conocerlos a ambos, dijo Ebenezer. Lo mismo digo, señor, respondió Harry cortésmente y Anna hizo lo mismo. Valerie también se presentó a Ernie y Harry y luego el grupo se preparó para irse a casa. ¿Te llevas la red Flu a casa, Kate? Preguntó Ebenezer. No, mi casa no está conectada a la red Flu. Voy a conducir. Como sabes, vivo en el mundo Muggle. Hacer las cosas a la usanza Muggle evita que alguien piense que algo extraño está pasando, respondió Kate. ¿No es un inconveniente? Preguntó Valerie. No, para nada. Ya me he acostumbrado, después de todo, y hay cosas geniales que solo se consiguen en el mundo Muggle, Kate negó con la cabeza. Como las películas, bromeó Harry. Sí, es un buen ejemplo. Por cierto, conseguí las entradas que te prometí. Mañana por la noche iremos a ver Oak, le dijo Kate a Harry. ¿Oh, sí? Exclamó Harry. ¿Qué es Oak? Preguntó Anna.
Es una película basada en el cuento de Peter Pan, un cuento de hadas famoso en el mundo Muggle. La película llevaba un tiempo anunciándose y se estrenó este mes. Es una película de aventuras fantásticas dirigida por Steven Spielberg, un famoso director de cine. Será genial. Les dijo Harry. Lo siento, pero nos has perdido ahí, admitió Ebenezer. No sé qué es una película y ese cuento de hadas no lo conozco. Es comprensible. Es más o menos la misma sensación que tienen los hijos de Muggles cuando entran al mundo mágico e incluso tiempo después. Simplemente, hay diferentes historias que se les cuentan a los niños mientras crecen. Peter Pan es un niño que vive en un lugar llamado Nunca Jamás y no quiere crecer. Resulta que es uno de los cuentos de hadas favoritos de Harry, explicó Kate. Mamá, ¿puedo ver una película durante las vacaciones de Navidad? Suena genial. Preguntó Anna. No lo sé. No sabría dónde podríamos ver uno, admitió Valerie. Ah, ahí puedo ayudar. Da la casualidad de que tengo un televisor grande en casa y una videograbadora. Jessica, Harry y yo tenemos algunos vídeos, que son básicamente cintas donde se ponen películas, y no tengo ningún problema si vienen algunos amigos de Harry una tarde a ver una película para ver cómo es. Solo tendría que pedirle permiso a mi vecina Esquí para que les deje usar su Red Flu. Después de todo, dudo que tengan coche para llevar a sus hijos a casa, ofreció Kate. Eso sería genial. Exclamó Ernie. Papá, ¿puedo ir? No tengo problema con eso, Ernie. Probablemente sería educativo, asintió Ebenezer, pues conocía a Kate de la escuela y sabía que era un buen chico. Aunque tuvo que admitir que le sorprendió que fuera él quien criara a Harry Potter. Anna también consiguió permiso, y Justin y Susan, que habían venido a presentar a sus amigos a sus familias, también fueron invitados. Con 5 niños, sin duda sería una tarde memorable, sobre todo porque solo Justin y Harry sabían de qué trataba una película. Una vez que salieron del coche en el garaje del número 14 de Private Drive, Kate ayudó a Harry a subir sus cosas a su habitación. Se las había llevado todas consigo, pues no quería dejarlas en Hogwarts cuando iba a estar fuera 2 semanas. Aunque confiaba en que ninguno de los otros Hufflepuff que se quedaban durante las vacaciones se llevaría nada, simplemente tenía la costumbre de tener mucho cuidado con todo lo que poseía. Era un vestigio de la época en que Dudley siempre le robaba sus cosas y las destrozaba. Ni Kate ni Jessica lo mencionaron jamás. Sabían que crecer como Harry durante 5 años y luego vivir prácticamente entre 2 casas dejaba huella en el alma de un niño. Harry no tenía muchos problemas con los Dursley, así que sus pequeñas peculiaridades simplemente se tomaban en silencio. El sanador de Harry, quien también había estudiado psicología, algo poco común entre los sanadores del mundo mágico, también había hablado sutilmente con él sobre varias cosas. Por suerte, Kate había intervenido desde el principio. Más allá de la negligencia y la antipatía hacia él, los Dursley adultos no habían hecho nada en realidad. Tenían demasiadas tareas, pero eso no era algo que Harry tuviera problemas para manejar. También tenía menos tareas en su nuevo hogar, así que nunca las asoció con maltrato. E incluso Petunia no se había excedido en lo que le encomendó a Harry. Después de todo, los vecinos podrían haberla reprendido. No es que no lo hicieran una vez que el hechizo de no fijarse en mí se había apoderado de ella y el descuido de Harry se hizo público. La mayoría de las amas de casa se habían distanciado de ella, sin creer ni una palabra de sus historias anteriores sobre Harry como un alborotador. Preferían creer en sus propios ojos y en las palabras de un respetado maestro, que se había encargado de cuidar al niño desatendido. O en la amable señora Fig, que cuidaba regularmente a varios niños pequeños del vecindario cuando los padres necesitaban hacer algunas cosas, lo cual era más fácil sin la compañía de sus hijos. Una vez que Harry regresó a la planta baja, Jessica subió desde el sótano, con un pastel bajo una cubierta en sus manos. Harry, ya estás aquí. Bienvenido a casa, saludó Jessica alegremente y colocó el pastel en un aparador antes de abrazar a Harry tan fuerte como su gran estómago se lo permitió. Hola, Jessica. Me alegro mucho de estar en casa de nuevo, exclamó Harry. Tienes la barriga muy grande. ¿Y todavía tienes que esperar 2 meses más? Sí, rió Jessica, los bebés, por desgracia, necesitan 9 meses para crecer. Me alegraré mucho cuando nazca este pequeño. Está empezando a ser agotador cargar con tanto peso. Entonces no deberías trabajar demasiado y descansar, insistió Harry. Oh, no te preocupes, Harry, tomo descansos regulares durante el día y mi sanador me aseguró que todo estaba perfectamente bien conmigo y el bebé, aseguró Jessica al niño que parecía preocupado. ¿En serio?
Preguntó Harry para asegurarse. Sí, de verdad. ¿Qué te parece si ponemos la mesa en el salón para que podamos sentarnos a tomar el té y el pastel? Sugirió Jessica, y Harry asintió con entusiasmo, yendo a la cocina a buscar los platos, las tazas y los cubiertos para llevarlos al salón. Kate besó a Jessica a modo de saludo. ¿Y cómo te fue en la estación? Quiso saber Jessica. Estoy ocupado. Hablé un rato con Ebenezer y Valeria Bott antes de que llegara el tren e invité a algunos amigos de Harry a ver una película. Ernie y Anna nunca habían oído hablar de una película, y cuando Susan y Justin vinieron, también quisieron ir. Solo tengo que preguntarle a Arabella cuándo podrían usar su Red Flu para venir, ya que, salvo los padres de Justin, no tienen coche para venir y se perderían con el tráfico de Londres a Little Winging, dijo Kate. Es una idea maravillosa. Apuesto a que se quedarán perplejos al ver una película de Disney o de Asterix. Probablemente sería la mejor opción para empezar, coincidió Jessica. Tuve la misma idea. Harry, por cierto, estaba muy contento con nuestras entradas para OG mañana por la noche, le informó Kate. Me lo imagino. Le encanta la historia de Peter Pan, sonrió Jessica. Deberíamos comprar palomitas para hoy, además de patatas fritas y refrescos. Todavía recuerdo lo divertido que fue cuando invité a mis compañeros de dormitorio a dormir a mi casa por primera vez. Cuando Rhiannon probó la cola por primera vez, la expresión de su cara es algo que nunca olvidaré. Me lo puedo imaginar, se rió Kate. Vamos, gritó Harry desde el salón. El té se está enfriando. Bueno, no podemos tomar té frío, comentó Kate, y él y Jessica fueron a reunirse con su cuasi hijo para escuchar algunos cuentos de Hogwarts y lo que había sucedido en casa mientras él estaba fuera y que aún no habían escrito en una carta. Minerva McGonagall y Pomona Sprout se encontraban en la oficina de la jefa del Departamento de Educación de Magia y Hechicería, Amelia Bones. Con ellas estaba Brianna Nasfit, quien lidiaba regularmente con casos de abuso y negligencia infantil, tan poco frecuentes en el mundo mágico en aquel momento. Principalmente, tenía que rescatar a niños Skip cuyos padres intentaban perjudicar por deshonrar el apellido familiar. Así que estaba acostumbrada a trabajar en el mundo Muggle, pues hacía tiempo que había decidido que integrar adecuadamente a esos pobres niños en él era mucho más compasivo que dejarlos con familias abusivas. Ambas profesoras habían descrito el caso de Harry Potter y por qué necesitaban mantenerlo en secreto ante las altas esferas. Sí, entiendo tu punto de vista, asintió Amelia. Entiendo perfectamente cómo ciertas personas, con Lucius Malfoy al frente, intentarían manipular esto a su favor. ¿Y el chico quiere que los dos hijos de Muggles con los que vive la mayor parte del tiempo se conviertan en sus padres? Totalmente. Al principio, fue muy reservado con lo que me reveló. Sabes que les envío a todas las familias información sobre cómo contactarme si necesitan hablar con sus hijos o concertar visitas, o simplemente, para los padres Muggles, cómo enviar cartas a Hogwarts al comienzo de cada año. En el caso de Harry, no obtuve ninguna respuesta a la carta y me confundió. Una vez que lo envié a Poppy para el chequeo que me han hecho todos aquellos que no tienen historial médico, admitió que ya no vivía con sus tíos maternos, porque nunca les cayó bien y ahora vivía con un antiguo profesor. También estaba muy enojado porque la gente del mundo mágico interfería cuando intentaban que la policía Muggle investigara las fechorías de los Dursley, lo que los llevó a mantener un perfil bajo para evitar que nadie empeorara la vida de Harry en Surrey. Harry nos contó a Minerva y a mí que llevaba años deseando que la pareja lo adoptara, y que no era posible porque la gente creía tener derecho a entrometerse en su vida, solo por ser famoso. También quiere ser el hermano mayor del hijo que pronto nacerán sus cuasi padres, lo que, de nuevo, requeriría la adopción. Si hubiera sido por los Muggles, la adopción se habría llevado a cabo hace años, pero al parecer alguien colocó un encantamiento que alerta a esa persona si alguien intentaba alejar a Harry de los Dursley. Gracias a su profesor, quien decidió que, en la situación en la que se encontraban, lo habían ocultado de sus familiares con un encantamiento de no fijarse en mí desde los 6 años. Su habitación también. Supuestamente, eso mejoró mucho su situación. Cuando tenía 8 años, un Skip que Albus colocó en el vecindario para vigilar a Harry, y que, por cierto, se quejó repetidamente de la negligencia de los Dursley hacia él, contactó con el profesor, le dio información importante y ayudó a encubrir que Harry, básicamente, se había mudado. Fuera de la casa de sus parientes, resumió Pomona. Bueno, esa no es una buena situación. Y desde luego no quiero que Lucius se meta con Harry Potter.
Bueno, tendríamos que reunirnos con Harry y sus cuidadores para ver con nuestros propios ojos qué tipo de relación tienen, comentó Brianna. Por la ley, como sus cuidadores elegidos, que son sus parientes vivos más cercanos, no lo han cuidado adecuadamente, será fácil destituirlos de ese puesto, para lo cual podríamos usar los recuerdos del pensadero tanto de los adultos como del propio Harry como prueba. El problema sería que normalmente buscaríamos a los parientes mágicos más cercanos o a los padrinos declarados. Para ser honesta, no tengo idea de quiénes son los padrinos de Harry, dijo Pomona. Nunca pudo darme un nombre. Lo sé, dijo Minerva tensa. La madrina de Harry es Alice Longbottom, quien, por supuesto, no está en condiciones de asumir el papel de tutora, y preferiría no darle el ritmo a Augusta. Ya tengo suficientes problemas para reparar el daño causado a Neville, gracias a las expectativas excesivamente altas que ella y la familia Longbottom tenían puestas en el niño. Su padrino es Sirius Black. Maldición, qué duro. Pero explica por qué Albus se salió con la suya al ponerlo con la hermana de Lily, comentó Amelia. Bueno, no quedan más Potter aparte de Harry, así que solo quedarían los Black, gracias a la relación de James con ellos a través de su madre, Dore. Todos sabían por qué era una pésima idea. Sin mencionar que Harry no quería ir a ningún lado, salvo a su familia actual. La buena noticia es que, mientras nadie note nada durante 6 meses, no tendremos que pasar por todos los problemas que sin duda surgirán cuando se sepa la noticia. Cualquiera que quiera presentar una reclamación solo tiene 6 meses después de que el DIM le elija un tutor para un niño mágico huérfano. Y mi oficina tiene mala reputación por su falta de personal. Solo tengo una vieja bruja como colega, que normalmente pasa el día visitando a las antiguas familias para que recuerden que estamos vigilando constantemente. Prevenir es mucho más eficaz que curar. Incluso consiguió que los Longbottom detuvieran sus intentos de expulsar la magia de Neville después de enterarse. Y me alegra ocuparme del resto del trabajo, informó Brianna al grupo. Lo que significa que, mientras archive personalmente los documentos de adopción en uno de los archivos de mi oficina, nadie tendrá la oportunidad de enterarse antes. Si es que llega a suceder, ya que normalmente nadie se molesta en ir al archivo. Aunque deberíamos establecer un caso férreo de descalificación de los padrinos para no dejar ninguna abierta. Flancos. No queremos que nadie ataque una laguna. Bueno, conseguir un informe de sanación de San Mungo sobre el estado de Frank y Alice será fácil, ya que normalmente recibo uno cada año para nuestros archivos de aurores. Aunque ya no reciben salario, reciben una pequeña pensión para los aurores que resultaron heridos mientras formaban parte de nuestro departamento. Creo que eso es fundamental para que los Longbottom puedan permitirse la estancia constante en San Mungo. Y en cuanto a Sirius Black, solo necesitaríamos la transcripción del juicio del archivo para rescindir automáticamente cualquier derecho de custodia que pudiera haber tenido en el pasado, comentó Amelia. Los demás asintieron, aceptando las acciones que se tomarían.